Hace 100 años no fue descubierto Mexicali. Tampoco llegaron los primeros pobladores, ni mucho menos fue fundado el poblado. No tuvimos, como muchas otras ciudades del mundo, una cédula real. Mexicali cumple 100 años, porque así lo determinó un grupo de especialistas convocados en 1968 a un simposio de historia por el entonces presidente municipal de Mexicali, José María Rodríguez Mérida, con la finalidad principal de establecer la fecha de fundación de Mexicali. Ellos decidieron que fue el 14 de marzo de 1903, porque de acuerdo a un documento disponible, Manuel Vizcarra fue nombrado ese día juez auxiliar de la localidad. Fue nuestra primera autoridad. Hace 100 años, las tierras del Valle de Mexicali eran de las más ricas y codiciadas, un territorio virgen de gran potencial para la agricultura, enriquecido durante siglos con los minerales arrastrados por las corrientes del río Colorado. Hace 100 años, eran los tiempos de Porfirio Díaz y de los grandes latifundios. El nombre de Guillermo Andrade está ligado a la historia de Mexicali, pues era el dueño de estas tierras. Su tiempo lo dedicaba a su línea de vapores, a la banca, la diplomacia, los latifundios y a cultivar su amistad con Porfirio Díaz, lo que explica cómo consiguió los títulos de propiedad de todas las tierras del bajo delta del río Colorado. Guillermo Andrade no pretendía convertirse en agricultor. Él quería colonizar y vender terrenos agrícolas, y para ello fundó en 1879 la Compañía Colonizadora de Terrenos del Río Colorado. Pero las inundaciones del río impidieron que el negocio prosperara. Al morir Thomas Blight, uno de sus principales apoyos financieros, a Guillermo Andrade no le quedó más remedio que vender su latifundio a la Colorado River Land Company, marcando el nacimiento del rancho algodonero más grande del mundo, Mexicali. El objetivo de la Colorado River Land Company era adquirir terrenos para la agricultura, aguas y derechos de aguas. Y eso justamente era lo que sobraba en ese tiempo en nuestras tierras. Los socios principales de la Colorado eran el general Harrison Gray Otis, Harry Chandler, dueño del diario Los Angeles Times, Oliver Clark y Thomas Sisby. A esta lista se suma Antonio Heber, quien adquirió 187 hectáreas en lo que hoy conocemos como Río Nuevo y Pueblo Nuevo, primeras zonas pobladas de Mexicali. Es de todos conocido que aquí nació Mexicali. Aquí exactamente este terreno que tenemos a nuestras espaldas, que hoy es Pueblo Nuevo, ahí nació Mexicali, en terrenos que eran de un señor llamado Antonio Heber. Este era un terreno plano, desierto, pero por razones que también ya conocemos, de la inundación de 1906, se convirtió en un barranco, y es por ahí como por 1912, 1913, que algunas personas llegaron y se establecieron aquí arriba, allí por aquí mismo por la Jalisco, y es hasta 1918, cuando el coronel Esteban Cantú, gobernador en ese entonces de este distrito, respondiendo a la petición de un grupo de familias que no encontraban acomodo, les vino y les dio posesión por esta avenida Jalisco y la Michoacán, entre estas dos avenidas a la altura de la calle 8, 9, 10 y 11, al primer grupo de 30 familias. Y se convierte Pueblo Nuevo actualmente en el barrio más antiguo de Mexicali.
Mexicali no podría concebirse sin la presencia del río Colorado. Fue el río y su riqueza potencial lo que atrajo a los inversionistas extranjeros y consecuentemente a los primeros colonos. Los norteamericanos fueron los primeros en aprovecharlo. En 1900 empezaron las obras de irrigación para bañar las tierras del Valle Imperial, que debido a la topografía del terreno tuvieron que cruzar por suelo mexicano. Para construir los canales de riego, los inversionistas trajeron a cientos de inmigrantes chinos, marcando con ello uno de los principales rasgos de la actual cultura mexicalense. A ellos se unieron jornaleros japoneses e hindúes, y luego los peones mexicanos que llegaban del sur con la expectativa de conseguir terrenos agrícolas e iniciar una nueva vida en Mexicali. El agua del río Colorado llegó a los valles de Imperial y Mexicali el 14 de mayo de 1901, día en que se abrió la Bocatoma Pilot Knob. Estamos en el lugar que ocupó la compuerta Sharp. Esta compuerta fue muy importante al iniciarse el sistema de riego del Valle Imperial, porque era la terminal del Canal Álamo, que venía desde los algodones y traía el agua desde el río Colorado. En un principio, el agua toda estaba destinada a Estados Unidos, pero a partir de 1904 se hizo un convenio entre la Compañía de Irrigación y Terrenos de la Baja California, que era la representante de la compañía americana en Estados Unidos, era la representante en México, estableció un convenio con el gobierno mexicano para pedir permiso para que transitara el agua por aquí, por el canal. El gobierno mexicano exigió que la mitad de esa agua se debiera de utilizar en México. Ese fue el acontecimiento más importante desde el punto de vista del Valle de Mexicali y la ciudad de Mexicali para su desarrollo futuro. El primer plano de Mexicali fue elaborado en 1903 por el ingeniero Charles Robinson Rockwood, encargado de las obras de irrigación. Los nombres de las entonces llamadas ciudades gemelas, Mexicali y Caléxico, se logró conjugando las palabras México y California. En 1904 se realizó el primer censo de población en Mexicali. En ese entonces residían 397 personas, en su mayoría dedicadas a la apertura de canales de riego, la cría de ganado y a labores agrícolas. Mexicali desplazó a los algodones como sección municipal, luego contó con un juzgado de paz y en 1905 fue nombrado subprefectura. La primera aduana se estableció en 1904, permitiendo el intercambio comercial formal entre México y Estados Unidos. Entre 1905 y 1907, Mexicali casi es borrado del mapa por las inundaciones del río Colorado. Al igual que las obras de irrigación, el ferrocarril Intercalifornia también cruzó por el Valle de Mexicali. Se inauguró en 1907 y viajaba entre Yuma y San Diego. Se tendieron 83 kilómetros de vía del lado mexicano. Entraba por algodones y llegaba hasta el centro comercial de Mexicali. Cuando inició la Revolución Mexicana, Mexicali apenas lo notó.
Esto cambió cuando el Partido Liberal Mexicano de los Hermanos Flores Magón tomó por asalto Mexicali el 29 de enero de 1911. Esa madrugada cruzaron por Caléxico soldados improvisados de origen norteamericano llamados filibusteros, quienes junto a un puñado de mexicanos vencieron a la reducida tropa que resguardaba la ciudad. Con el auge revolucionario, subían y bajaban jefes políticos militares. La situación se estabilizó con el arribo al poder del coronel Esteban Cantú Jiménez el 1 de enero de 1915. Él llegó a Mexicali desde 1911 con el ejército encargado de pacificar los disturbios revolucionarios. Fue gobernador del Distrito Norte de 1915 a 1920. Esteban Cantú formó, mantuvo y ejerció un poder casi autónomo del centro de las luchas fratricidas de la Revolución y de los múltiples conflictos regionales. Trasladó de Ensenada a Mexicali, la capital del Distrito Norte, y emprendió obras trascendentales como el Camino a San Felipe, la Escuela Cuauhtémoc y el edificio del Palacio de Gobierno. El pueblito Cachanilla todavía estaba surcado por barrancos, parcelas, ranchos y caminos de tierra. Lo de Cachanilla, según los más, viene del matorral que crecía en estas tierras y era utilizado por muchos de los nuevos pobladores para improvisar sus viviendas, entre ellos los llegados del pueblo minero de Santa Rosalía, Baja California Sur, también conocido por sus habitantes como Cachanía. En 1915 asume la primera presidencia municipal de Mexicali Francisco L. Montejano. De 1916 a 1918, el presidente municipal Francisco Borges impulsó algunas obras del coronel Cantú, como el Parque Niños Héroes, el Camino a Picachos y a Tijuana. La buena estrella de Esteban Cantú declinó en 1920 debido a los acomodos postrevolucionarios y tuvo que exiliarse en territorio norteamericano. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Mexicali vivió un extraordinario auge económico por las altas cotizaciones en materias primas agrícolas como el algodón y por la entrada en vigencia de la llamada Ley Seca en Estados Unidos. Los bebedores y amantes de las apuestas se trasladaron en tropel hacia el sur de la frontera, rumbo a Ensenada, Tijuana, Tecate y Mexicali, en donde se pusieron en funcionamiento bares, casinos, cantinas y hoteles administrados por norteamericanos. A ellos asistía la crema innata de Hollywood y de Lampa norteamericana. Fue la época dorada de los años 20. Casinos como el Tecolote o el León de Oro presentaban variedades internacionales, y en bares como el Imperial o San Diego se escuchaba a bandas y orquestas que interpretaban la música del momento. Un joven pianista norteamericano del bar Imperial de nombre Jack Tenney compuso en 1923 el célebre vals Mexicali Rose, una postal de amor y despedida a una joven mujer mexicana que logró con su belleza inspirar al filarmónico americano. La Rosa de Mexicali fue popularizada por Bing Crosby. Uf, cómo me piden esa Mexicali. Cerveza Mexicali, positivamente
no hay mejor. Es en estos años que nace la que durante décadas sería la cerveza más popular en la región, la cerveza Mexicali, auténtico producto de supervivencia durante los veranos, considerada por los conocedores como una de las mejores cervezas de su tiempo. El edificio en el que se producía es hoy todavía un ícono de nuestra ciudad. En 1920, Álvaro Obregón nombró como gobernador del Distrito Norte a Epigmenio Ibarra. En poco tiempo, fue sustituido por el general y licenciado José Inocente Lugo, un funcionario competente que estableció el Fundo Legal de Mexicali. Comenzó la segunda sección de la ciudad, terminó e inauguró el Palacio de Gobierno, reafirmó a Mexicali como capital del Distrito Norte, construyó escuelas como la Netzahualcóyotl e inició la Leona Vicario. El 2 de noviembre de 1923, entregó el poder al general Abelardo L. Rodríguez. El general Rodríguez, miembro del grupo triunfante de la Revolución Mexicana, contó con el apoyo de las autoridades para llevar a cabo su obra de gobierno. Fue el primer gobernador empresario. Entre 1923 y 1929, impulsó todas las actividades productivas y prestó especial atención al área de las comunicaciones. Modernizar la producción y crear empleos fueron sus consignas. Astuto negociador, supo sacar ventaja de la urgencia que tenían los norteamericanos por hoteles, casinos, cabarets e hipódromos en la frontera. Apoyó la creación de cooperativas agroindustriales, implantó los salarios mínimos y abrió nuevas colonias agrícolas. Gracias a su influencia, la agricultura tecnificada cobró un auge inusitado en el valle, donde la Colorado Riverland Company aún controlaba 50,000 hectáreas de tierra. Voy a empezar a cantarles la canción de la... Mexicali en los años 30 era un gran productor de algodón. Sus tierras producían cuantiosas cosechas cuyas ganancias iban a parar a Estados Unidos, en tanto los jornaleros mexicanos apenas sacaban para vivir, acomodados en covachas en las márgenes del río Colorado. Luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos. Con el arribo de Lázaro Cárdenas del Río a la presidencia de la República, el enfoque social del Estado mexicano logró abrirse paso mediante decisiones espectaculares como la creación de los ejidos colectivos y la expropiación petrolera. El general Cárdenas, imbuido de una fe nacionalista, ordenó clausurar los casinos de juego en todo el país, lo que causó conmoción en Baja California. También entregó 22 millones de hectáreas a campesinos, puso los ferrocarriles en manos del Estado y creó el Banco de Crédito Ejidal. Estas medidas cambiaron el perfil productivo de Baja California. En 1936 se implantó el régimen de zona libre en Baja California. Con esta medida se pudo surtir de insumos y productos a las industrias regionales e importar materias primas y mercancías para hacer más llevadera la vida de sus residentes. El 27 de enero de 1937 inició un movimiento agrario en el Valle de Mexicali conocido como el Asalto a las Tierras.
fue una acción popular concertada bajo los auspicios del general revolucionario. Cientos de campesinos invadieron tierras, propiedad de compañías extranjeras y de legítimos rancheros dueños de sus parcelas familiares. El 14 de marzo de 1937, el general Cárdenas expidió el decreto dotatorio de tierras, con lo que empezó el fin de la Colorado. Se repartieron más de 120,000 hectáreas para explotación colectiva a 6,000 campesinos mexicanos. Impulsados por el espíritu cardenista, cientos de colonos arribaron de distintos estados de la República en busca de la nueva tierra prometida. Muchos de los ejidos fueron bautizados con el nombre del estado de procedencia de los nuevos colonos. Otra acción importante del general Cárdenas fue la construcción del ferrocarril Sonora-Baja California, el que nos unió con el resto del país. El 20 de marzo de 1937, siendo gobernador del territorio el teniente coronel Rodolfo Sánchez Taboada, se inició la construcción del ferrocarril, obra que culminó el 8 de abril de 1948. Son las 6 de la mañana en punto para usted que trabaja y para usted que no trabaja también es la misma hora. En Radio Mexicana, la primera estación fundada en todo el noroeste de la República en 1932. Como siempre, aquí su programa, en este hermoso despertar. Fue en esta década, en 1932, que don Luis Castro le dio a Mexicali su primera estación de radio, la XCME, hoy conocida como XCAO. Ya no vuelvo al otro lado porque no sé hablar inglés y los que lo saben pues no me entienden. Al entrar Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, requirieron miles de brazos para levantar sus cosechas, tender las vías férreas y trabajar en las fábricas. Esa gente llegó de México, gracias al programa de braceros que inició en 1942, cuando se firmó el primer contrato. Miles de braceros en tránsito por Mexicali decidieron permanecer aquí, incorporándose a los ejidos agrícolas recientemente creados. La formación de maestros para atender a la niñez era prioritaria. Por ello, en 1947 se fundó la hoy benemérita Escuela Normal Fronteriza de Mexicali, semillero de los mejores mentores mexicalenses. El 31 de diciembre de 1951, el territorio de Baja California fue elevado a Estado libre y soberano. El Congreso Constituyente se creó en 1953, promulgó la Constitución Política del Estado y convocó a elecciones para gobernador constitucional, siendo electo el licenciado Braulio Maldonado Sández. Como capital del nuevo Estado 29, Mexicali vive intensamente los años 50. La fiebre algodonera todavía hacía ricos a numerosos agricultores, quienes en sus elegantes Cadillacs recorrían aquellas parcelas cuajadas de motas de algodón. El antiguo camino nacional que inició el coronel Cantú para unir a las poblaciones del estado fue concretado en la presidencia de Miguel Alemán, terminando las carreteras Mexicali-Tijuana y Mexicali-San Felipe. Para 1950, gracias a la inmigración,
Mexicali multiplicó su población de manera extraordinaria. El censo registró a 124.326 personas. Se crearon escuelas, hospitales, mercados, colonias y se vio la necesidad de crear instituciones de educación superior para atender una demanda impostergable de los jóvenes bajacalifornianos. Profesionistas y empresarios de todo el estado crearon el Comité Pro Universidad, con la finalidad de crear una institución pública que brindara educación superior de calidad. El 28 de febrero de 1957 nació la Universidad Autónoma de Baja California, al publicarse su ley orgánica en el periódico oficial del estado. Se incorporaron las preparatorias de Ensenada, Tijuana y Mexicali, y se crearon las escuelas profesionales de oceanología, pedagogía y enfermería. En la actualidad, la UABC ha evolucionado al mismo ritmo de la sociedad a la que sirve. En 1957, la modernidad alcanza Mexicali. El 1 de octubre de ese año, inicia sus transmisiones XHBC Canal 3 de Mexicali, la primera estación de televisión de nuestra ciudad. La década de los 60, como en todo el mundo, fue una década de cambios. Entre otras cosas, cambió la moda y el algodón dejó de ser la fibra predilecta de los diseñadores de ropa. En su lugar, se popularizaron las fibras sintéticas. Si a ello sumamos los problemas creados por las plagas como el gusano rosado y el alto contenido salino del agua proveniente del río Colorado, entenderemos por qué declinó la industria algodonera en el Valle de Mexicali, hasta casi desaparecer en la actualidad. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las... El problema de la salinidad en las aguas del río Colorado hizo explosión en 1961. Pero fue una década después, al retomar Luis Echevarría las banderas agraristas de Lázaro Cárdenas, cuando se detuvo esta agresión de los rancheros de Arizona, acostumbrados a arrojar desechos salinos, producto del lavado de sus tierras, al cauce del río Colorado. Fueron años difíciles para las relaciones bilaterales de México y los Estados Unidos. Se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. En esos años se publicó el decreto que propició el nacimiento de la industria maquiladora. Hombres visionarios como Rodolfo Nelson Bárbara, Ignacio Guajardo Esquer, Mario Hernández Maitorena, Carlos Saúl Pinto Vargas, Armando Gallego Moreno y Eduardo Martínez Palomera trabajaron para atraer la inversión extranjera a nuestra ciudad, promocionándola, construyendo la infraestructura necesaria y creando las mejores condiciones para el establecimiento de nuevas empresas. A raíz de 1965 se acabó el programa de Bracero y entonces los gobiernos de Estados Unidos y México diseñaron el programa de Maquila para poder darle empleo a los residentes fronterizos del lado mexicano y poder así abatir un poco las gentes que nos iban a regresar cuando se terminó el programa de Braceros. Mexicali empezó incipientemente en el 60 y tantos con maquiladoras de ropa. A medida que fue pasando el tiempo, fuimos trayendo ensamble. Y nosotros, a raíz del 65, ahorita en el 2002, ya tenemos manufactura. Mexicali se ha ejemplificado porque nos hemos alejado ya de la costura
nos hemos alejado ya de la mano de obra barata y estamos en la manufactura. Y yo creo que la maquiladora es un ingrediente importante para nuestra ciudad, pero además no es el único. También debemos de desarrollar la industria regional, la industria nacional y los servicios y el comercio. En 1962, los mexicalenses contaron con una nueva opción de educación media y superior, el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, CETIS. Esto fue posible gracias al interés de un grupo de empresarios locales que crearon el Instituto Educativo del Noroeste. Los 60s fue también la década del despegue de la que por muchos es considerada la industria emblemática de Mexicali, Kenworth Mexicana. Gustavo Vildoso Lacastro, su fundador, ubicó a esa empresa como líder nacional en la producción de tractocamiones y como ejemplo nacional de calidad. El 20 de septiembre de 1964, nació en Mexicali el primer diario impreso con el sistema offset en Latinoamérica, La Voz de la Frontera, que vino a continuar la tradición iniciada por otros diarios, entre los que destacó el ABC. ¡Voz! ¡La voz! ¡La voz! En esa misma década, se dinamizaron los trabajos para aprovechar uno de nuestros más valiosos recursos naturales, la energía geotérmica. Se iniciaron los trabajos para poner en el mapa mundial a la planta geotermoeléctrica de Cerro Prieto, actualmente la más importante de Latinoamérica y la segunda en el mundo. En 1964 se pusieron en operación los primeros pozos geotérmicos con profundidades superiores a los 2.000 metros. En los 70s, Mexicali vivió una gran transformación. Durante el periodo gubernamental del licenciado Milton Castellanos Everardo, se privilegió la regulación del crecimiento de los municipios. En Mexicali se puso en marcha un plan regulador que ordena el crecimiento de la mancha urbana. Entonces se construyeron el Boulevard Lázaro Cárdenas, el centro cívico y comercial con los edificios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y de dependencias federales, la Plaza Calafia, la Ciudad Deportiva, el Teatro del Estado, la hoy vieja garita fronteriza y el nuevo aeropuerto. Fue entonces que nuestra ciudad empezó a perder la imagen de pueblo grande. Entonces, cuando yo visitaba las obras de la prolongación de la López Mateos, pasaba por estos terrenos que eran una ladrillera, un antiguo corral de ganado abandonado y los patios de una algodonera. Y veía yo que esos terrenos, cuando hiciéramos todas las obras que teníamos pensadas, iban a sufrir una plusvalía muy grande y estaban muy bien ubicados para establecer las instalaciones de gobierno que eran indispensables porque el Palacio de Gobierno se había construido en 1919 cuando Mexicali tenía 6,000 habitantes y la Baja California 20,000. Entonces mandé investigar a ver si los podíamos adquirir fiados con puro documento, ¿no? Y a valor mexicano. Y afortunadamente conseguí comprarlos para el gobierno del estado, pagados con letras. Y ya que los compramos,
proyectamos la creación del centro cívico, pero el centro cívico no se podía hacer en una cosa totalmente aislada, sino que necesitábamos además que nos produjera algo porque no había dinero. Entonces creamos Centro Cívico y Comercial de Mexicali para poder vender terrenos que pagaran el costo de la obra. Pero aquí está, y es el punto de partida del Mexicali moderno, del Mexicali que nació hace 100 años y lleva ya en su primera centuria una imagen muy positiva como una de las principales ciudades de la República. En esa misma década desaparecen una tras otra las compañías algodoneras de capital extranjero y en nuestro campo se volvió común ver cultivos de hortalizas. El trigo, por supuesto, siguió acaparando miles de hectáreas para proveer de materia prima a la compañía harinera de los mexicalenses. En la industria maquiladora, la rama textil se dio el paso a la eléctrica, electrónica y metal mecánica principalmente. Fue en estos años cuando la perdición de los mexicalenses llegó para quedarse. El confort de los aparatos de aire acondicionado con su respectivo gasto de energía eléctrica. El 15 de septiembre de 1970 nació la primera estación de radio en frecuencia modulada, Stereo Rey. XHVG 103.3 FM. En los 80s, la llamada década perdida de los mexicanos, Mexicali continuó con su desarrollo. El campo, cada vez más abandonado, perdía áreas de cultivo para cederlo a los fraccionamientos y parques industriales de lo que hoy se conoce como Nuevo Mexicali. El progreso le dio un golpe mortal al comercio organizado del tradicional centro de Mexicali. En los terrenos de lo que fue la más importante agroindustria de la ciudad, Anderson and Clayton, popularmente conocida como La Jabonera, se erigió el impresionante centro comercial bautizado como La Cachanilla. Los mexicalenses tuvieron la oportunidad de encontrar una gran variedad de productos en un solo sitio, sin necesidad de buscar en dónde dejar sus vehículos y sin tener que sufrir las inclemencias del clima durante el verano. Mexicali no fue ajeno a los cambios provocados en todo el mundo por la corriente neoliberal. La firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos fue definitiva para transformar la vocación productiva de nuestra ciudad. Las más importantes firmas internacionales se establecieron en Mexicali, buscando aprovechar las ventajas que les ofrecía el tratado para acceder al mercado de Norteamérica. De pronto, Mexicali y Tijuana convirtieron a Baja California en la capital mundial de la producción de televisores, monitores y reproductoras de video. El boom de la industria maquiladora provocó otra transformación de la ciudad. Nuevas y modernas vías de comunicación, una nueva garita internacional, más parques industriales. La ciudad se adaptó al ritmo marcado por las compañías que llegaban.
Nuestras costumbres empezaron también a cambiar. La puntualidad se volvió un lugar común y motivo de premiación. Los mexicalenses dejaron de transitar en sus carros con una botella de cerveza fría entre las piernas y la necesidad de prepararse para prosperar está en la mente de todos. Del viejo Mexicali solo nos queda el gusto por la comida china, por los tacos de carne asada y tener que soportar las altas tarifas eléctricas. ¿De harina o maíz? De harina. ¿De pura carne o campechano? Sí, de campechanito. Ya está. Un campechano y uno de pura carnita, de harina. Por cierto, aunque hoy podemos ver en Mexicali una taquería de carne asada casi en cada esquina, no fue siempre así. Curiosamente, algunas de las primeras taquerías prestigiadas de la ciudad estaban relacionadas con el boliche de Mexicali, ubicado en lo que hoy es el Museo Universitario. La Chuza, del ex campeón mundial de boliche Tito Reynolds, y el Rincón Gaucho, atendido por los meseros del boliche Juanito y el Güero, quienes posteriormente fundaron sus propias taquerías, el Nuevo Gauchito y el Nuevo Ciclón, porque el viejo se le quemó. Pero no solo de carne asada vive el mexicalense. Para los antojitos mexicanos, la gente acudía al Tico Tico, o aún va al merendero Manuet o a la Selecta. El Blancanieves y el Oso Polar han sido los preferidos de diferentes generaciones para los raspados y las nieves. Los restaurantes Carminas y Bum Bum fueron durante décadas los preferidos de los mexicalenses, que buscaban alta cocina regional y atención especializada, una tradición que ha sabido continuar el italiano Mandolinos. Tráeme la 1 para 3 personas, por favor. Aunque la verdad, todos sabemos que si queremos hablar de comida regional, la nuestra es la comida china. Era tradición que cuando llegaban visitas de fuera de la ciudad, siempre la presumíamos como la mejor del continente. Muchos en el colmo de la exageración aseguraban que hasta de San Francisco, California, venían a probarla. Restaurantes como el Shangri-La, el 19, Shu Lin, la Gran Muralla, el Yin Tun y por supuesto la Misión Dragón fueron pilares para arraigar en los mexicalenses el gusto por la comida china y posteriormente para la proliferación de este tipo de restaurantes con todas las variantes posibles. Con el paso de los años, muchas tradiciones se han perdido. La gente ya no acostumbra pasear los domingos por la Avenida Reforma. El exceso de vehículos y el mal comportamiento obligaron a la autoridad a desviar hacia otros sitios a quienes eran felices consumiendo combustible. Tampoco se reúnen las familias en los parques tradicionales de la ciudad. Los abarrotes y mercados tradicionales prácticamente han desaparecido del mapa. Con la modernidad, se dieron su sitio a cadenas nacionales y regionales. Los agricultores ya no circulan por las calles acompañados de las bandas sinaloenses para festejar el fin del ciclo agrícola. Las viejas cantinas como el Tío Pepe o la Carreta no pudieron competir contra los modernísimos table dance. Nuevas tradiciones se gestan a la sombra de los nuevos tiempos.
Al hojear el imaginario libro del centenario de Mexicali, el deporte merece un capítulo especial. Mexicali, por ejemplo, ha sido cuna de grandes boxeadores, como Guillermo Valero, Ignacio Zurdo Piña, Raúl Chango Soriano, el Rafles Gutiérrez o Chucho Pimentel, o los campeones mundiales Gilberto Román, Juan Kid Mesa y Jorge El Maromero Páez. En el gimnasio de Mexicali, mejor conocido como el Coloso Plateado, la gente se emocionaba con equipos como el Mexicali 6-6 o los famosos nacionales de básquetbol. Ahí se distinguieron jugadores que hoy son leyenda, como Polo Torres, Canas Rentería y Manuel Manotas Chacón. En el béisbol también se han hecho leyendas deportivas, lo mismo en las ligas urbana y rural que en las ligas pequeñas, de donde salieron los niños subcampeones mundiales de Williamsport. Y por supuesto, los Águilas de Mexicali, campeones de la Serie del Caribe. También de Mexicali es Enriqueta Basilio, quien cobró fama mundial por ser la primera mujer en encender un pebetero olímpico en las Olimpiadas de México 68. Mención especial merece Denise López Singh, el orgullo de los cimarrones universitarios, la más sobresaliente gimnasta que ha dado nuestro país. ¿Y qué decir de Lupita Jones, orgullo de todos los mexicanos por ser la primera mexicana en ganar el certamen Miss Universo? Mexicali arriba su primer centenario con más de 1 millón de habitantes y toda una serie de desafíos por trascender, que serán vencidos por el carácter de los mexicalenses, carácter que se distingue por su ambición de progreso, la perseverancia y el esfuerzo constante para sobrevivir en esta región agreste pero hospitalaria. Mexicali es la suma del esfuerzo de sus residentes. Entre todos, levantamos una gran ciudad dominada por factores climáticos extremos. De aquí al futuro, nuestra obligación será mejorar lo alcanzado y generar nuevas posibilidades de vida digna para todos los cachanillas.